Desde hace varios días ha sonado persistentemente la especie de que Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha solicitado la nacionalidad española. Nosotros, como seguramente ustedes han visto y fieles desde luego a los protocolos de ética y profesionalismo que tenemos en etcétera, no hemos dado hasta que sea un hecho esta especie como un dato incontrovertible, a pesar incluso de que ya a estas horas que estoy grabando este video, que son las 3 de la tarde con 41 minutos de este viernes 2 de mayo, ha crecido insistentemente la versión, incluso ya distintos corresponsales han afianzado esto que pues ha sido propalado ampliamente en las redes sociales mexicanas y que ustedes saben, la enorme cantidad de información, el rebumbio informativo ha ido extraviando como si fuera la aguja en un pajar y igual que ustedes que tenemos la obligación de averiguar sobre lo que es cierto entre lo que no es cierto, pues en efecto lo hemos hecho nosotros y ha ido esa especie tendiendo a confirmarse, porque incluso, déjenme decirles, tomando siempre con pinzas el asunto y con responsabilidad, incluso Van Pipe ha difundido dos imágenes a las afueras donde se encuentra Beatriz Gutiérrez Müller, a las afueras de la embajada española. ¿Eso quiere decir que la esposa del presidente fue a eso? No, pero sí es un elemento adicional a pues lo que están señalando, como les digo a ustedes también, distintos medios de comunicación. Estoy utilizando mi aparato móvil para mostrarles a ustedes en efecto lo que ya se está comentando al respecto. Por ejemplo, David Alandete, un respetable periodista, él es corresponsal ante la Casa Blanca, trabaja en ABC, en COPE, en Telemadrid, tiene un libro incluso y goza de mucha credibilidad, dice él. La esposa de AMLO, autora de la carta que exigía al rey de España disculpas por la colonización y que luego hasta tuvo que matizar haber dicho que México odia a los españoles, ha pedido al gobierno español la nacionalidad. Así lo está ya él confirmando o lo está diciendo. Nosotros de todas maneras hacemos lo que a ustedes les pedimos, tomamos con pinzas hasta que no haya un comunicado, si es que así lo resuelve Beatriz Gutiérrez, al respecto de esto, que significaría un enorme mentis a sí mismo el que ella se hubiera dado. ¿Se acuerdan ustedes? Echemos atrás la máquina del tiempo en marzo del 2019, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador exigió, ¿se acuerdan? México quiere que el rey de España y el Papa también, incluso, ¿se acuerdan?, pidan perdón por todos los agravios de la conquista, y se encendieron los ánimos en aquella ocasión, como en otras más, en 2020, igualmente, en noviembre de 2021, hay toda una serie de efemérides que podríamos recordar para pues registrar justamente permítanme decirlo así, anti-españolismo que fraguó el presidente como parte, ustedes lo saben, pues de esta intención siempre de generar un enemigo a propósito, un enemigo a modo. Hay, como les digo a ustedes, distintos materiales. Estoy buscando algunos para compartirlos que tenemos aquí en nuestro archivo y que con eso podemos, lo que les digo a ustedes, echar a andar, disculpen, la máquina del tiempo. Recordemos, por ejemplo, el artículo que publicó en el periódico El Financiero. Aquí se encuentra Raimundo Rivapalacio, se llama Las cartas de Beatriz. La carta que envió López Obrador al rey Felipe VI, ¿se acuerdan? Dice, él recoge meticulosamente el pensamiento de Beatriz Gutiérrez y no será la única que salga rumbo a Europa. En efecto, no fue la única, tal y como dijo Raimundo Rivapalacio.
Y ahí está, dice él, o recuerda Riva Palacio. Una vez más, el presidente Andrés Manuel López Obrador se metió a sacar los fierros de la lumbre, pero mostró que la cohesión dentro de su gobierno no es lo suficientemente rígida para ocultar las fisuras. López Obrador se refirió a la carta al rey Felipe VI de España que publicó el periódico Reforma el martes. Esa fue la revelación de Reforma, donde le pedía que ofreciera disculpas a los pueblos originarios en México por los crímenes cometidos durante la conquista. Lo difundido no era la carta original, que abarca 4 páginas, sino un borrador de 2, dijo el presidente, con lo que intentó desde luego ir matizando, pero sostuvo, recordarán ustedes, sostuvo que en efecto se debería de disculpar el rey. Después, en distintas otras ocasiones, incluso incorporó también al gobierno español, que manifestó, igual que el rey, pues sus propios reparos, su sorpresa, por supuesto, y con un discurso de conciliación o de reconciliación intentaron paliar eso que de todas maneras no podía detenerse, y no podía detenerse porque, pues como hemos visto, forma parte este tipo de discursos de las herramientas a las que acude el populismo, la generación, como les digo, de estos adversarios fundamentales. ¿Qué es lo que, y siempre con condicionante, lo que significaría esto? Que Beatriz Gutiérrez Müller en efecto pues estuviera en la embajada española para su nacionalidad. Primero tendríamos que saber si el gobierno español le otorga la doble nacionalidad, esto es, española y mexicana. Lo que habitualmente ocurre, insisto, todo tomémoslo con tiento, lo que habitualmente ocurre es que renuncias a la nacionalidad mexicana para asumir la nacionalidad española. Ya veremos, por supuesto, cuál es el caso. Lo cierto, eso sí, es que el hecho mismo de pretender esa ciudadanía representa un enorme mentis frente a este discurso de odio en contra de los españoles, contra la conquista, las vejaciones, los atropellos de los que los pueblos originarios fueron objeto. Ustedes se acuerdan, toda la chunga, todo el teatro que se armó, teatros que nos recuerdan a los que ahora estamos viendo, viviendo y padeciendo en nuestro entorno mediático, en donde incluso hasta una señora decía que cuando comíamos pozole estábamos festejando, recuerdan, Jesús Rodríguez, estábamos festejando la conquista de nuestro país. Toda esa chunga, toda esa exposición de ignorancia que incentiva las pasiones populares fueron las que estuvieron ahí. Digo, todo eso implementado por la maquinaria de el entonces presidente de la República a través de estos que son sus farsantes de la 4T, pues se vendría abajo, porque justamente implica eso, una enorme, enormísima contradicción entre estas cartas, entre estas visiones en donde se asociaba prácticamente que México Tenochtitlan es nuestro país, es el México de ahora, en fin, y esta división que todavía vemos en Marx Arriaga. Ustedes han visto hombres blancos y barbados como parte de esa epopeya o de esas fábulas y leyendas que aluden a los hombres blancos y barbados que llegarán por el oriente a conquistar. Del mar los vieron llegar mis hermanos emplumados, ¿se acuerdan? Pues es algo similar a lo que se propaló durante todo este tiempo, en particular de 2019 a 2023. Ya luego vinieron, por supuesto, los procesos electorales que implicaron otras ocupaciones y preocupaciones al presidente, con la que sustituyó a sus enemigos españoles por Felipe Calderón, etcétera, etcétera. Si esto llegara a ocurrir, entonces quiere decir que Beatriz Gutiérrez Müller asumiría la nacionalidad de un país al que denostó, al que incluso colocó en la picota arengando a los mexicanos en contra suyo, que le marcó la agenda o la pauta al propio presidente, que intentó matizar, como hemos visto. Implica también juramentar, jurar lealtad, no sé si hincado, en este caso hincada, ante el rey, para poder
acceder a esa nacionalidad, tendrá que jurarle lealtad. Vaya cosa en la que estamos. Desde luego que en las siguientes horas estaremos confirmando. Si es el caso, lo diremos. Si en efecto hay algún comunicado al respecto de Beatriz González Müller, cuenten ustedes absolutamente con la seguridad de que, etcétera, incorporará su punto de vista y definitorio para estos hechos. Porque esto es etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.